parlamentaria. Si otros hubiesen decidido participar en las elecciones parlamentarias, ten la absoluta seguridad que el resultado hubiese sido otro. Es más, yo puedo decir con propiedad de que hasta la propia Asamblea Nacional Constituyente, que se eligió en el 2016-17, yo era partidario de participar porque conociendo la opinión, los estudios de investigación que se hicieron, teníamos la capacidad de ganar la Asamblea Nacional Constituyente, como teníamos también la capacidad de haber obtenido muchos más diputados si en las elecciones parlamentarias todos los factores políticos de Venezuela se hubiesen decidido a participar. Los responsables de la composición actual de la Asamblea Nacional son aquellos que decidieron no participar y que un año después decidieron sí participar cuando las condiciones eran básicamente las mismas. Es más, este Consejo Nacional Electoral que supervisó, rigió las elecciones de noviembre del 2021, regionales y municipales, lo designó la Asamblea Luis Nacional. Eduardo, volviendo con el tema del diálogo, aquí te saluda el diputado Gascue, dice Eduardo Gascue, un invitado de lujo, mi diputado principal, un excelente dirigente político de altura, etcétera, ¿no? Un gran amigo, militante de COPEI, un saludo ejemplo de desde nuevas Maracay, generaciones. Estado de Aragua, apostando al entendimiento de las zonas económicas especiales. El margariteño dice, señor Martínez, vicepresidente de una comisión que solo dialoga y se reconcilia con los del PSUV, porque ellos son los únicos que le pueden complacer su ego en detrimento de los venezolanos. Bueno, como el hombre ¿El no te quiere, margariteño ese es navegado o ese es el margariteño no de sé, Margarita? chico, como que no te puso la prueba el hombre. Ese como que es navegado. No, nosotros hemos venido dialogando y además ha tenido efectos importantes con los distintos sectores de la vida nacional. Lo hemos hecho con los empresarios, con los trabajadores, con los jóvenes, con los universitarios. Y de cada uno de esos varios encuentros han surgido alternativas que han permitido avanzar. Por ejemplo, en este momento hay un reclamo de los trabajadores universitarios, los trabajadores del sector público frente al tema de las tablas salariales que les fueron impuestas sin consultarlo, violando la contratación colectiva, violando actas convenio, en fin. En ese caso, yo ayer venía... el diálogo no funciona, porque fíjate, aquí Sí, sí estuvieron los funciona. representantes de las federaciones de empleados, de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, y yo he entrevistado a los dirigentes de los sindicatos, en fin, Bueno, de distintas federaciones. me está dando una gran oportunidad. Yo ayer venía de Barcelona porque había estado en la mañana en la celebración de los 35 años de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, a la cual estoy muy vinculado. Y en la carretera, oyendo la radio, precisamente escuché el planteamiento de varios dirigentes del sector de los trabajadores universitarios haciendo el reclamo y señalando de que estaban introduciendo un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia y en otras instancias. Entonces yo aprovecho que tú lo estás planteando aquí, porque precisamente estaba buscando una vía para invitarles a que acudan, presenten también los planteamientos que a mí me parece que son absolutamente justos, veraces y necesarios de resolver a la Comisión para el Diálogo, la Paz y Reconciliación, porque eso es parte de lo que nosotros con muchísimo gusto atendemos. Nosotros creemos, bueno, yo soy rector de una universidad, en este caso la tecnológica del centro, sí, pero el problema acogota a todos por igual. El problema de las remuneraciones de los docentes y de los trabajadores universitarios es una cuestión de absoluta prioridad. Nosotros estamos empezando a trabajar el tema de una nueva ley de educación universitaria. Yo he dicho una y otra vez, usted puede modificar la ley, puede hacer una ley nueva, puede hacer 100 leyes, pero mientras no remunere adecuadamente a los profesores, a los trabajadores universitarios, aquí no habrá educación de la calidad que nosotros nos merecemos. De tal manera que me pongo a la orden y, si fuese posible, en los próximos días o en las próximas horas, entonces podamos recibir ese planteamiento que ya les oí, hicieron ante otras instancias. Fíjate, por cierto que estaba leyendo aquí una tabla comparativa del sector administrativo, entonces ellos muestran una tabla donde, según la cuarta convención, por ejemplo, tenían una remuneración de 272 bolívares en una de estos niveles y la diferencia salarial, que quedan menos sueldos, son de 113 bolívares. Por ejemplo, casos así. Te repito, lo que yo he leído, lo que he visto, las tablas que he recibido, tienen toda la razón en el reclamo. Bueno, lo lógico sería que el presidente Nicolás Maduro, que se autodefine como presidente obrero, pues lo recibiera y pudiera, pues se supone que ya eso si es un tema entre trabajadores, se supone que presidente él debe entenderse muy bien lo con reciba ellos, ¿no? Y lo resuelva prontamente, Claro. pero nosotros estamos en la mejor disposición de atenderlo. O sea, la información que yo tengo, producto precisamente de lo que han hecho público, es que la convención colectiva que se firmó el año pasado, en este momento, está sufriendo las consecuencias de una decisión que algunos atribuyen a la Oficina de Presupuesto del Ejecutivo Nacional, que les perjudica. Ahí no solamente son las tablas de los trabajadores, que incluso las propias autoridades universitarias, las bonificaciones que se establecían, todo eso está siendo afectado. Entonces, pero al margen de cualquier mejora relativamente modesta, los sueldos de los profesores, bueno, los sueldos de los venezolanos en general
tienen que ser mejorados para poder garantizar mejor calidad en la educación. Luis Eduardo, por cierto, en cuanto a diálogos sectoriales, se supone que hay un diálogo político con los partidos, todo eso. Bueno, pues la oposición tiene que resolver su problema de intrauterino, digamos. De las varias oposiciones. De las varias oposiciones, ¿verdad? Ponerse de acuerdo entre ellas, pero, por ejemplo, diálogo con trabajadores, con profesionales. Hay una agenda de reuniones pendientes, por ejemplo, con gremios profesionales. Sí, rotundamente sí. Gremios de los médicos, de los periodistas, Sí, o sea, nosotros hemos venido planteando y afortunadamente la narrativa ya la compartimos todo, de que es necesario un diálogo inclusivo. Para que sea inclusivo tenemos que incluir a los distintos sectores. Entonces hay una propuesta de calendario que esperamos empezar a desarrollar después de Semana Santa, que incluye cada uno de los sectores que tú mencionaste, no solamente en Caracas, porque el otro planteamiento es que el diálogo no puede resumirse solamente en la capital. A la capital de Venezuela, sino que hay que ir al interior del país. Entonces hay una propuesta de desplegarnos en la comisión subdividirse de tal manera que podamos atender por sectores y por regiones de Venezuela. Yo estimo, si se mantiene el ritmo, que inmediatamente después de Semana Santa debemos estar anunciando cuál será ese cronograma de actividades bien exigente que nos va a permitir llegar a todos los sectores. Diálogo inclusivo, diálogo transparente, diálogo residenciado en Venezuela, que es el otro planteamiento que hemos venido haciendo y enfocado en lo económico y social. ¿Qué expectativa tienes tú con respecto al trabajo de la Corte Penal Internacional en Venezuela, la oficina que van a establecer, en fin? Bueno, entiendo que el propio Ejecutivo Nacional autorizó o facilitó la instalación. Supongo que una vez instalado van a recibir los planteamientos, las denuncias que pudieran haber y eso va a contribuir al trabajo que han venido haciendo. Ahora, vamos a hacer absolutamente, y espero que no se me ponga bravo y no empieza nadie, empiezan a insultarme por ahí. Yo veo como... ¿Que no se ponga bravo quién, chico? El margariteño. Hay que decir, como decía mi cuñado Hernán, donde te comiste tu pescado salado, donde vete tu agua. No, que el margariteño no se me ponga bravo en este momento, entonces empieza a mandarte. Pero el hecho de que el gobierno de la República de Venezuela facilite la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en el país, en Caracas, es una señal que no podemos desconocer positiva. ¿Se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, crees tú? Otra vez, o sea, tiene que determinarlo el CPI, tiene que determinarlo los órganos jurisdiccionales, ni tú ni yo podemos calificar esa situación. Hemos oído, hemos conocido de situaciones que pudieran calificarse por tal, pero nosotros no somos, ni tú ni yo, te repito, y mucho menos quienes pudieran estar en este momento viéndonos, jueces para determinar eso. O sea, en este momento, por ejemplo, hay muchos planteando de lo que la matanza, y uno ve las imágenes de lo que está sucediendo en varias poblaciones de Ucrania, pero corresponderá a las instancias que corresponden, o Naciones Unidas o el CPI, determinar qué tanto son crímenes de guerra. Bolívar Divisa te pregunta aquí, con esto vamos a la pausa, ¿usted es partidario de que liberen a Alex Saab para ir a un diálogo? Yo soy partidario que el diálogo se haga en Venezuela, se haga inclusivo, se haga transparente, tan pronto sea posible. Caramba, mira, aquí hay uno que yo no sé si es médico o si es obstetra, dice, Vladimir, esa dolencia intrauterina de la oposición, ni con Papa Nicolau, caramba. Vamos a la pausa, ya venimos. Ya regresamos con Luis Eduardo.